Leemos Jueces capítulo 7, versículo 4 al 14. Jueces capítulo 7, versículo 4, dice así: Entonces dijo Yahvé a Gedeón: aún el pueblo es mucho. Haz que bajan a las aguas, y te los probaré ahí, y será que de quien yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Pero del que te diga, no vaya contigo, no irá. Hizo pues que el pueblo bajara a las aguas, y dijo Yahvé a Gedeón: todo el que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo a todo el que se arrodille para beber. Y el número de los que bebieron a lametones fue de 300 hombres, pero el resto del pueblo se arrodilló para beber el agua. Y dijo Yahvé a Gedeón: con estos 300 hombres que han lamido os salvaré y entregaré a Madián en tus manos. Que todo el pueblo se vaya, cada uno a su lugar. Tomó aquella gente sus pertrechos en sus manos, así como sus shofar, y a todos los demás hombres de Israel los envió, cada cual a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres, y el campamento de Madián estaba debajo de él en el valle. Y sucedió aquella noche que Yahvé le dijo: levántate, baja al campamento, porque lo he entregado en tu mano. Y si temes descender, baja al campamento con tu criada Fura, y escucha lo que hablan, pues así tus manos serán fortalecidas para bajar contra el campamento. Y él bajó con su criado Fura hasta un extremo de los quintados que había en el campamento. Y el Madián y Amalek, con todos los orientales, estaban esparcidos por el valle como multitud de langostas, y sus camellos eran incontables como la arena que está en la orilla del mar. Y he aquí, cuando llegó Gedeón, un hombre estaba relatando a su compañero un sueño, y decía: mira, acabo de soñar un sueño. Veía un pan de cebada que lo daba hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo, de tal modo que la tienda colapsó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón ben Joás, varón de Israel. A Elohim ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. El tercer tema del texto es el método de selección de Dios. Quedan 10,000 soldados, pero Dios dice que todavía son demasiados. Por eso lleva a la gente al agua y los divide en 2 grupos según la forma en que beben. Leemos Jueces capítulo 7, versículo del 4 a 6. Entonces dijo Yahvé a Gedeón: aún el pueblo es mucho. Haz que bajan a las aguas, y te los probaré ahí. Y será que de quien yo te diga,
vaya contigo, irá contigo. Pero del que te diga, no vaya contigo, no irá. Hizo pues que el pueblo bajara a las aguas, y dijo Yahvé a Gedeón: todo el que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte, asimismo a todo el que se arrodille para beber. Y el número de los que bebieron a lametones fue de 300 hombres, pero el resto del pueblo se arrodilló para beber el agua. Gedeón probablemente pasó mucho tiempo tratando de calcular soldados restantes. Incluso antes de que empezara la guerra, más de dos tercios de los soldados se fueron a casa por miedo. Y esto pudo haber tenido un impacto negativo en los hombres restantes. En este momento, probablemente la gente tenía mucha sed porque hacía calor. Por ello, Dios ordenó a los soldados que fueran a beber a la orilla de agua. Sin embargo, esta fue otra de las pruebas de Dios para seleccionar a sus soldados. Dios no dijo nada sobre a quién elegiría para que Gedeón no tuviera una idea preconcebida. Solo le dijo a Gedeón que distinguiera entre los que bebían agua arrodillándose y lamiéndola con la lengua, y los que la beban con las manos sin arrodillarse. 9.700 personas bebían de rodillas y 300 personas bebían agua con la mano. Dios renunció de los 9.700 y eligió a 300. ¿Por qué? Dios eligió a los guerreros haciéndoles beber agua. Dios seleccionó a aquellos que se entregaron por completa hasta el final. Se consideraba que quienes bebían el agua sin control carecían de una de las cualidades más importantes de un soldado: la templanza. Por lo tanto, no debían ser utilizados en combate. Curiosamente, la cuestión del agua fue lo que realmente determinó la victoria de esta guerra. Los que ganaron la guerra contra sí mismos fueron los que prevalecieron. Cuando Gedeón ataca y derrota a las principales fuerzas de Madián, Seba y Sanuna, que son veteranos considerablemente poderosos, huyen con sus hombres. Gedeón y los 300 soldados los persiguen hasta el final, sin comer ni beber, y los capturaron. Si estas 300 personas hubieran bebido suficiente agua para saciar su sed, habrían abandonado el camino. Al final, Dios solo utiliza a los verdaderos profesionales en sus batallas. ¿Cuál es la diferencia entre un aficionado y un profesional? Un profesional tiene que llegar a fin de mes, por lo que está totalmente obsesionado con ello. Los aficionados no se toman su trabajo
tan en serio. Satanás es un profesional en poner en peligro los planes de Dios. Satanás es un profesional en poner en peligro los planes de Dios. Un profesional absoluto, comprometido con su trabajo. Sin embargo, el pueblo de Dios actúa a menudo como si fueran aficionados. Dios quiere personas que puedan dedicarse plenamente a los trabajos que consideran oportunos. ¿Quién está capacitado para ellos? Las personas que pueden controlar sus deseos. Dios utiliza a las personas que son conscientes de que beber agua podría llenarlos demasiado. Incluso cuando tenemos sed, no debemos ir más allá de mojarnos ligeramente la boca. Al final, esta cuestión aparentemente trivial determinó la victoria final. Repetimos. ¿Quién está capacitado para ellos? Las personas que pueden controlar sus deseos. Dios utiliza a las personas que son conscientes de que beber agua podría llenarlos demasiado. Incluso cuando tenemos sed, no debemos ir más allá de mojarnos ligeramente la boca. Al final, esta cuestión aparentemente trivial determinó la victoria final. ¿Cómo consiguieron estas 300 personas controlarse frente a agua? Probablemente porque conocían el propósito de esta guerra. Sin importar el resultado, sentían la necesidad de prevalecer y expulsar a Madián. Eso fue lo que les ayudó a controlar su sed. El cuarto tema es la confianza de Dios. ¿Qué clase de persona es Gedeón? Es una persona introvertida, perfeccionista y muy precavida. La orden de reducir sus tropas a 300 hombres, a pesar de ser órdenes de Dios, debió parecerle ridícula al principio. Siendo solo humano, no podría haber entendido lo que Dios se proponía. Al principio, se habría sentido frustrados y desesperados, protestando a Dios. ¿Por qué estaba haciendo esto? Queriendo tirar la toalla y volver a casa. Lo que se habían reunido para luchar contra Madián ya casi han desaparecido. Solo quedan 300 personas, que son menos del 1% de los que bebieron el agua con la mano. La forma en que Dios le unió el ejército podría provocar una gran crisis para Gedeón. Entonces, Dios habló a Gedeón. Leemos Jueces capítulo 7, versículo 9 al 11. Y dice: Y sucedió aquella noche que Yahvé le dijo: levántate, baja al campamento, porque
lo he entregado en tu mano. Y si temes descender, baja al campamento con tu criado fuera y escucha lo que hablan, pues así tus manos serán fortalecidas para bajar contra el campamento. Y él bajó con su criada fuera hasta un extremo de los quintados que habían en el campamento. ¿Cuál es el estado de ánimo de Gedeón ahora? Probablemente esté de acuerdo con Dios en sus pensamientos, pero no en su corazón. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Cómo pueden 300 personas luchar contra cientos de miles? El suicidio es una opción mejor. Este tipo de pensamientos intrusivos habrían buidos en su interior. Entonces Dios aconsejar a Gedeón que vea al enemigo por sí mismo. En su camino hacia la línea enemiga, Gedeón recoge algo de los enemigos que le llega al alma. El primero que confirmó Gedeón fue que la guerra no era una broma. En la segunda mitad de leemos en la segunda mitad de Jueces capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice así: y él bajó con su criado fuera hasta un extremo de los quintados que había en el campamento. Y Madián y Amalek, con todos los orientales, estaban esparcidos por el valle, como multitud de langostas, y sus camellos eran incontables, como la arena que está a la orilla del mar. Gedeón confirmó con sus propios ojos que los objetivos contra los que tenía que luchar eran hombres malvados y eran tantos como arena ahí en la playa. Pero lo importante era la historia de un sueño que un sabio guerrero enemigo lo contó a su amigo. Leemos Jueces capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así: y he aquí, cuando llegó Gedeón, un hombre estaba relatando a su compañero un sueño y decía: mira, acabo de soñar un sueño. Veía un pan de cebada que lo daba hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo, de tal modo que la tienda colapsó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, ben Joás, varón de Israel. A Elohim ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. ¿Qué crees que conmovió tanto el corazón? Un simple pan de cebada. El pan de cebada era el más insípido y por lo tanto no gustaba a nadie.
El caso es que Gedeón se veía a sí mismo tan solo como un pan de cebada, poca cosa, insípido. ¿Qué clase de personas son el pueblo de Dios? Son como pan de cebada. Dios rompe nuestros hábitos uno a uno para disminuir nuestro orgullo y volvernos leales hacia su poder. Por eso, algunas personas nacen menos inteligentes y otras no encuentran pareja. Hay problemas con los hijos, los hermanos, en el trabajo. Hay enfermedades, accidentes, etc. Pero lo más importante es la alegría que Dios siembra en nuestros corazones. Repetimos. ¿Qué clase de personas son el pueblo de Dios? Son como pan de cebada. Dios rompe nuestros hábitos uno a uno para disminuir nuestro orgullo y volvernos leales hacia su poder. Por eso, algunas personas nacen menos inteligentes y otros no encuentran pareja. Hay problemas con los hijos, los hermanos en el trabajo. Hay enfermedades, accidentes, etc. Pero lo más importante es el pueblo de Dios, es la alegría que Dios siembra en nuestros corazones. Pero socialmente nos volvemos completamente discapacitados. En el proceso de descubrir a Dios, nos sentimos ajenos al mundo. A veces incluso nos sentimos como pan de cebada. ¿Poder volver al mundo? Este es el problema del pan de cebada. ¿Cuándo se recibe la gracia de Dios? Cuando las palabras de Dios tocan la parte que estaba oculta en lo más profundo de nuestro ser. Abrimos nuestro corazón con lágrimas en los ojos. Las personas son como un producto bien envasado. Nadie sabe lo que contiene. Pero un día, cuando las palabras de Dios calan hondo para acariciar la más profunda de las heridas, el corazón se abre y empiezan a caer lágrimas. Repetimos, cuando se recibe la gracia de Dios, cuando las palabras de Dios tocan la parte del estaba oculta en lo más profundo de nuestro ser, abrimos nuestro corazón con lágrimas en los ojos. Las personas son como un producto bien envasado. Nadie sabe lo que contiene. Pero un día, cuando las palabras de Dios calan hondo para acariciar
la más profunda de las heridas, el corazón se abre y empiezan a caer lágrimas. Gedeón lo recibió la gracia de Dios. No cuando Dios le dijo que abandonará Galaad, ni cuando Dios le dijo que probará a sus soldados con agua, ni cuando vio el campamento de soldados de Madián. A Gedeón todo esto le seguía pareciendo que no tenía nada que ver con él, sino justo cuando oyó la historia del pan de cebada. Un pan de cebada era la imagen que le venía a la mente al pensar en sí mismo. Pensaría, soy un inútil, no hay nada que pueda hacer bien, cometeré enormes errores, pero la historia del pan de cebada lo echó todo por tierra. El guerrero ignorante le dijo a su amigo: que un pan de cebada rodó y destruyó sus puestos. Lo que Gedeón comprendió en ese momento es que Dios usa las cosas más pequeñas, incluso como un pan de cebada, para conseguir la victoria. De repente su ánimo se levantó. Las nubes de duda y miedo desaparecieron de su mente. Entonces tuvo la firme convicción de que Dios estaba a su lado. Repetimos, un pan de cebada era la imagen que le venía a la mente al pensar en sí mismo. Pensaría, soy un inútil, no hay nada que pueda hacer bien, cometeré enormes errores, pero la historia de la pan de cebada lo echó todo por tierra. El guerrero ignorante le dijo a su amigo que un pan de cebada rodó y destruyó sus puestos. Lo que Gedeón comprendió en ese momento es que Dios usa las cosas más pequeñas, incluso como un pan de cebada, para conseguir la victoria. De repente su ánimo se levantó. Las nubes de duda y miedo desaparecieron en su mente. Entonces tuvo la firme convicción de que Dios estaba a su lado. Cuando recibimos de gracia de Dios, la gracia de Dios, cuando Dios cura nuestras heridas más profundas con sus santas palabras, el derrotismo siempre nos acecha. Con demasiada frecuencia confundimos el derrotismo con la humildad, pero el derrotismo no es humildad, no es la fe.
Pensamos que solo podemos hacer algo cuando somos especiales o diferentes, pero Dios utiliza el pan de cebada tal como es. No hay acepción de personas. Pensamos que solo podemos hacer algo cuando somos especiales o diferentes, pero Dios utiliza el pan de cebada tal como es. Recibimos la gracia de Dios cuando nos damos cuenta de que Dios utiliza algo tan diminuto como un pan de cebada, por roto que esté, como un poderoso soldado. ¿Cómo lo interpretó el soldado que tuvo el sueño? Es la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. ¿Qué significa esto? Ya en la conciencia de la gente, Gedeón ha empezado a ser reconocido como la espada de Dios. ¿Cómo pueden coexistir dos imágenes contradictorias en una misma persona? El pan de cebada es una imagen aburrida. Por otro lado, la hoja de la espada de Dios es una imagen más afilada. Cuando más se sentía Gedeón como pan de cebada ante Dios, más agudo parecía ante los demás. Quizás esta percepción se deba a la destrucción del altar. Ningún hombre se atrevió a romper el altar de Baal en Canaán. Pero Gedeón destrozó el altar de Baal y quemó la estatua de Acera. Los rumores sobre la destrucción del altar de Baal y la destrucción de la estatua de Acera en Reina empezaron a extenderse entre la gente. Al mismo tiempo, corren rumores de que Gedeón es un hombre extraordinario que atraviesa continentes. Lo sorprendente es que la forma de que Gedeón pensaba de sí mismo y la forma en que los demás pensaban de él eran completamente opuestas. Gedeón se veía a sí mismo como un humilde pan de cebada, pero fue reconocido por el mundo como un poderoso ángel de la verdad que no toleraba la injusticia. Hay muchas diferencias entre un pan de cebada y una fila de espada. De la espada afilada de Dios. Hay mucha diferencia entre un pan de cebada y la espada afilada de Dios. Se puede cortar un pan de cebada con una espada, pero aparte de eso, no hay ninguna conexión. Los que tratan de vivir de acuerdo con la palabra de Dios tienen estas dos imágenes opuestas. Gedeón se sentía como un pan de cebada ante Dios y el mundo, pero en realidad los demás tenían la impresión de que era una espada afilada de Dios.
no tardó en correrse la voz sobre ese hombre extraordinario. ¿Cómo nos sentimos hoy con nosotros mismos? Quizás las hojas de nuestras espadas se han embotado mucho. La hoja de la espada de Yahvé se desmoronó al intentar obtener una respuesta lógica a la pregunta que le planteaba la situación. La Iglesia es demasiado indulgente en lo que se refiere a transigir simplemente debido a la maldad, la debilidad y la falta de preparación de cada uno. Ahora, tenemos que afilar de nuevo la espada de Yahvé. ¿Cómo podemos afilar esta hoja? El pan de cebada puede desempeñar un papel cuando se utiliza exactamente como se pretende. Podemos afilarnos aferrándonos a nuestras creencias espirituales sin soltarlas. El sentido común y la lógica no pueden ganar una lucha contra el mal. Cuando hay una lucha entre Dios y el mal, solo Cristo puede prevalecer. No podemos ganar solos, así que debemos canalizar a Dios rozando. Repetimos, ¿cómo podemos afilar esta hoja? El pan de cebada puede desempeñar un papel cuando se utiliza exactamente como se pretende. Podemos afilarnos aferrándonos a nuestras creencias espirituales sin soltarlas. El sentido común y la lógica no pueden ganar una lucha contra el mal. Cuando hay una lucha entre Dios y el mal, solo Cristo puede prevalecer. No podemos ganar solos, así que debemos canalizar a Dios rezando. Nuestra lucha es si podemos vivir en este mundo con fe o no. Nuestra lucha es si podemos vivir en este mundo con fe o no. Dios quiere, al menos sepamos qué significa nuestra fe para nosotros. ¿Por qué vamos a la iglesia y por qué tenemos que seguir luchando? Los que quieren vivir cómodamente, sin estrés, no son aptos para combatir en la batalla de Galaad. El ejército de Dios necesita un poder absoluto de control, porque quien no puede controlar sus deseos no podrá dedicarse al propósito de la llamada de Dios hasta el final. Oro sinceramente para que nos convirtamos en soldados leales, abrazándonos tal y como somos. Oremos sinceramente para que nos convirtamos en soldados leales, abrazándonos tal y como somos. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere.
Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.